A las 4:01 de la tarde, Lourdes y nuestra amiga Yanira estamos en medio de cerrando el día y hoy es el día de Martin Luther King, ¿verdad? Que honramos la celebración de la vida de este gran ministro que Dios le llama en la historia, ¿verdad? Fue un gran activista social en torno a los derechos, ¿verdad? De la igualdad de los afroamericanos en los Estados Unidos. Y hoy, celebrando este día, invitamos a nuestro amigo el doctor Alexander Fontana, es pastor, pero también es doctorado en historia, es un apasionado de la historia y de la iglesia. Y quisimos invitarle, y en el diálogo con él me tiró algo que me dijo, Dios, yo no sabía eso, de las visitas inclusive de Martin Luther King a lugares importantes, pero no le vamos a decir más porque él nos va a contar. Buenas tardes, Buenas tardes, Alexander. pastor. Qué bueno que esté aquí. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Es más que una honra estar con ustedes aquí. Venimos a hablar de Martin Luther King. Wow. Martin Luther King Jr., hoy es su día, se celebra desde 1986 en los Estados Unidos. Y este es un día bien importante, bien especial para nosotros los cristianos en el mundo entero. Porque Martin Luther King entrega su vida por la causa del evangelio manifestada en la lucha de justicia por la igualdad de hombres y mujeres negros en los Estados Unidos y por la justicia y la igualdad de hombres y mujeres que se encontraban en desventaja social y marginados en la sociedad norteamericana y en el mundo. Así que este es un día súper, súper importante y pues estamos aquí. Fíjate, Alexander, yo esta mañana estaba en medio de una conferencia, ¿verdad? Un coaching corporativo con un grupo de mujeres y parte de las historias que llevé, ¿verdad? Intencionalmente por el día, ya que era una reunión que las estaba invitando a un día como este. Y llevé la historia de Rosa Parks, ¿verdad? Y salió una foto que salía con él, esta mujer, ¿verdad? Que fue parte de esas personas que se convirtió en un gran símbolo por desafiar, ¿verdad? La experiencia del boicot de las guaguas en medio de Alabama. Pero Martin Luther King, a veces se nos puede pasar la idea de que era un hombre que desde la iglesia, Alexander, levantaba su voz para cuestionar y señalar lo que era injusto. Sí, Martin Luther King era hijo de pastor y era pastor también. Un pastor bautista en el sur de los Estados Unidos y es nieto de un esclavo negro. Wow. Y Martin Luther King, desde su plataforma, desde el púlpito extendido, que fueron los púlpitos que se abrieron para que él hablara, pero principalmente desde el púlpito de la iglesia, articuló lo que era la necesidad de que hombres y mujeres que ya se estaba rompiendo la segregación racial votaran en igualdad de condiciones, tuvieron igualdad de oportunidades. Y estas luchas fueron luchas que costaron mucho. Fueron movimientos que se fueron articulando antes de Luther King, pero que en el momento en el que Luther King comienza a pastorear a eso de los 20 y pico de años, es cuando está esto en su mayor fervor. Y Luther King coincide en su primer año de pastoral con la situación de Rosa Parks. Exactamente en el mismo año en que Luther King comienza a pastorear, en el mismo año en que también se casa. ¡Wow! Hay todas las cosas juntas. Todas padre. las cosas juntas. Rosa Parks está arrestada en esa primera reunión del NAACP, que es el National Association for the Advance of Colored People. Martin Luther King, que es un joven pastor comenzando, le piden que sea el orador principal. Y ahí, en ese primer discurso, que tuvo solamente 20 minutos para prepararse, Luther King articula que hay que buscar manifestar en este momento, no hay que esperar otro momento, el momento es ahora. Lo que fue el movimiento de derechos civiles exponiéndose ante el arresto de esta mujer y articula ahí la lucha por la no violencia. Es un elemento, una estrategia que él se nutre de Mahatma Gandhi, de León Tolstoy y otros más. Y ahí entonces comienza Luther King a destacarse, a ser invitado, a ir a otros foros, comienza a darse a conocer y en el 1962 vino a Puerto Rico. No. Ay, mira, por Eso, por acá. yo ahí me mató. Mira, me caí, justo me volví a cuando yo nací en el 1962. De verdad, Lourdes. ¿Viste? Vino a Puerto Rico. Ahí me mataste. Vamos a ver, ¿tiene más detalles? Sí. Pero es que esto nos tenemos que enterar. Dale. Él viene a Puerto Rico en 1962 porque la Universidad Interamericana tenía un profesor que era miembro del NAACP. Y entonces lo invitan para que él viniera a dar unas conferencias en la Universidad Interamericana sobre lo que es este movimiento de lucha con resistencia no violenta.
Y entonces ahí pues no era tan conocido todavía. No había pronunciado el discurso I Have a Dream de 1963. O sea que llega a Puerto Rico, la prensa pasa por debajo del radar, viene a dar sus conferencias y se va a Estados Unidos. Pero no se queda ahí. En el 1965 regresa a Puerto Rico. ¿Otra vez? Tuvo 2 visitas en Puerto Rico, 1962 y 1965. La segunda visita, pues, tenemos que coger pon con esto. Fue porque se está celebrando en Puerto Rico en el mes de agosto la Convención de Iglesias Cristianas Discípulos de Cristo del mundo entero. Mira, no fueron los bautistas, los discípulos de los metodistas fueron. Oye, pero tengo que reconocer que el Seminario Evangélico en el 62 lo invita y está allí, y en el 65 también. O sea que ahí están los bautistas y todos. Ahí estaban todos en la liga. Está todo el mundo ahí. Oye, interesante, o sea, sus planteamientos en el 62 viene a dar a conocer de la no violencia, pero en el 65 el segundo motivación, ¿lo mismo o otra cosa? Fue el speaker de cierre de esa convención. De la convención. Que de hecho se celebró en la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en la calle Comerío. Que es el lugar donde él pastorea. Sí. Ay, dando promo ahí, dando promo. Y ahí un puertorriqueño dirigía la convención y dirigió también el Consejo Mundial de Iglesias, que fue el reverendo Florentino Santana, que fue pastor en Calle Comerío. O sea que estaba allí. Y Martin Luther King es el que cierra esa convención. Pero ocurrió un evento bien importante en esa semana que estuvo Luther King en Puerto Rico y se dio precisamente en el púlpito del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Sí, así que ahí hay 2 eventos que para mí son importantes, ¿verdad? Porque Calle Comerío es la iglesia de pastoreo y el Seminario Evangélico es el lugar donde yo soy profesor. Así que son 2 lugares para mí bien significativos. Y ese púlpito está allí todavía en el seminario. Y está Justo González, el doctor Justo González, que es el historiador de la iglesia, junto a Luther King en ese evento, y es el momento en el que Luther King por primera vez habla de su posición en contra de la guerra de Vietnam. Que la guerra de Vietnam en ese momento, ¿verdad? Pues está escalando, están los cuestionamientos iniciando, y Luther King fue una de esas primeras voces que se opone al conflicto bélico en Vietnam. Y ese momento en el que Luther King, debatiendo con un profesor en el seminario evangélico, porque había en el seminario en ese momento una corriente muy fuerte hacia el independentismo. Entonces había unos cuestionamientos porque Luther King nutre su discurso del Antiguo Testamento y también de lo que son leyes en Estados Unidos que han sido escritas pero no aplicadas. Y entonces él pone en la Constitución de Estados Unidos de que todos somos iguales, y otros, ¿verdad?, elementos importantes dentro de la historia de Estados Unidos, y los hilvana con el Antiguo Testamento. Y desde ahí entonces es que elabora todo este discurso donde toda persona puede tener lugar. Y desde esa plataforma de discusión con un profesor llegan al tema de Vietnam. Y ahí Luther King, por primera vez en Puerto Rico, que Puerto Rico, ustedes saben, por la situación económica tiene muchísimos veteranos. Mucha gente llamando a los muchachos servicio militar obligatorio. Correcto, muchos puertorriqueños murieron en Vietnam. Pues Luther King desde aquí, desde Puerto Rico, por primera vez se expresa en contra de la guerra de Vietnam. Y entonces yo traje aquí un librito del doctor William Fred Santiago. William Fred Santiago es una persona muy importante en la historia de Puerto Rico porque William Fred fue el primer fiscal independiente de lo que es el caso del Cerro Maravilla. Sí, fue juez del Tribunal Superior en Puerto Rico, es obispo emérito de la Iglesia Metodista, profesor en el Seminario Evangélico, es una persona bien importante en la historia de Puerto Rico. Y William Fred se ha dedicado a escribir sobre Martin Luther King, siendo metodista. Sobre Martin Luther King, y escribió lo que es este librito que se llama Venceremos, recobro de Martin Luther King Jr., que es la primera biografía de Martin Luther King que tiene elementos historiográficos muy serios, escrita en el idioma español. Así que este librito es sumamente importante. Y algo más importante todavía es que William Fred Santiago estuvo en la marcha en el 1963, en donde Martin Luther King pronunció ese discurso bien famoso. Los puertorriqueños entrelazándose en esta linda historia. Pastor, a mí me gustaría quizás, no sé si tiene algún detalle. Martin Luther King sufrió persecución de muchos sectores. Obviamente, gente que lo dejó solo, o sea, de su propia, ¿verdad? Grupos que no se unían o que pensaban que era una tarea más allá de su propia, que le competía como pastor.
también opresión quizás de las iglesias blancas que no entendían lo que este hombre estaba haciendo, presiones gubernamentales, o sea, Martin Luther King tiene un expediente del FBI que comenzó posteriormente a ser investigado y a ser presionado por el J. Hoover, que era en aquel momento por el COINTELPRO, que era la inteligencia de los Estados Unidos. Tú dices, Dios mío, este hombre estaba recibiendo mucha presión. Estaba recibiendo mucha presión. Y de hecho, William Fred Santiago, este libro es una joya de libro y se lo recomiendo. Escribe aquí que en el momento del fallecimiento de Luther King, que él tenía apenas 39 años en ese momento, cuando le hacen la autopsia, él buscó los documentos de la autopsia, es su corazón. Era el corazón de una persona de más de 60 años por toda la presión, por todo el estrés que esta persona en 13 años de lucha en el movimiento de derechos civiles recibió. La presión fue enorme, su casa fue bombardeada. Todos sabemos que después del discurso de I Have a Dream fue cuando viene entonces el bombardeo en una iglesia bautista donde mueren 4 niñas. Él va a ese funeral y no echa para atrás, no le tiembla el pulso, no claudica, sino que ahí se para de frente e inmortaliza esas 4 niñas y las pone como mártires de esta causa. Y sigue hacia adelante Luther King sabiendo que está exponiendo su vida. De hecho, el día antes de ser asesinado, el 3 de abril de 1968, allí Martin Luther King se expresa en el Mason Temple frente a miles de personas allí y expresa que él había estado en el tope de la montaña y profetiza que él iba a morir pronto. Y él dice, puede ser que yo no llegue a la edad madura, puede ser que yo no llegue a ver mis nietos, pero de algo estoy seguro, he estado en el tope de la montaña y he visto la tierra prometida. Tantas frases, ¿verdad?, tan hermosas que conocemos que se han popularizado de Martin Luther King, y una de ellas es que él dijo, yo he decidido aferrarme al amor porque el odio es una carga demasiado pesada para soportar. O sea, que vemos a través de la historia cómo él, en medio de toda esta crisis, esta persecución, por decirlo así, ¿verdad?, a nivel social, que él vivió, él en todo momento seguía llevando, ¿verdad?, ese mensaje de defensa, de esperanza, de amor. Y es así. Y yo creo que la vida de Luther King nos sirve de inspiración a todos y a todas. Yo creo que nosotros podemos ver en Luther King lo que es una vida consagrada realmente a Dios. Exacto. Todos nosotros sabemos, ¿verdad?, que hace poco murió una periodista muy conocida en Puerto Rico, sumamente joven, Keila Hernández. Y todos, yo creo que debimos haber tenido, aunque sea un ratito de reflexión, de lo breve, lo frágil que es la vida. Y todos nosotros vamos a morir algún día. Y la razón de ser de nuestra vida no puede ser otra que entender que hay un legado que hay que dejar y que hay una razón por la cual debemos morir. Luther King dice que si nosotros no descubrimos la razón por la que debemos morir, pues entonces ¿para qué o por qué estamos viviendo en esta tierra? Y yo creo que hay tantas frases, como usted dice, muchas ¿verdad? Que podemos rescatar en una vida breve, pero sumamente significativa, una vida de un hombre joven que en la flor de todo lo que era su ministerio, su vocación, su llamado, fue asesinado, pero mataron al soñador, pero no mataron el sueño. Y ese sueño siguió concretándose y yo creo que a nosotros nos sirve de ejemplo, ¿verdad?, de que nuestra vida cobra sentido cuando nosotros le pedimos a Dios que nos despierte a las causas en las cuales ya su corazón está latiendo. Ay, qué lindo. A veces, Pastor Vera, yo pienso quizás en estos minutos finales, los pastores podemos, ¿verdad?, cuando muchas veces se trata de confinar el asunto de la espiritualidad a los 4 puntos, ¿verdad?, las 4 paredes de la iglesia, de que, ¿qué hace un pastor? Tendremos algo que decir sobre cada vez que un pastor hace algún planteamiento que tiene que ver con justicia social, pues este es un politiquero, o no se mete en eso, o eso no me corresponde, o tal vez yo no tengo que hacer nada. Martin Luther King rompió con eso de que no me toca a mí, y si le está pasando a mi gente o le está pasando a mi pueblo, pues entonces me está pasando a mí. Y yo creo que, ¿verdad?, ya llegar a una preparación doctoral y demás, tú podías haber vuelto y ser a lo mejor el pastor afroamericano de la iglesia más popular o más famoso, pero no necesariamente por los motivos correctos de bandearse o alinearse al lado de la justicia. ¿Hay algún dato, ahora que mencionas, verdad, lo de la presión y mencionaste lo de su corazón y demás, que refleje del lado religioso
si tuvo estas controversias con los mismos compañeros, ¿hay alguna data Hecho, sí. que refleje las disputas, las diferencias, ¿no? Entre el mismo pueblo cristiano? Sí, que de hecho, se conozca. Porque obviamente uno sabe que políticamente y de hecho, secularmente. la hay no solamente en el espacio religioso, por ejemplo, en la asociación, ¿verdad? Para el avance de la gente de color. En esa asociación querían mantener una relación de cordialidad con el gobierno de Estados Unidos. Ujú. Y cuando él asume la posición en contra de la guerra de Vietnam, muchas de esas personas que son ministros evangélicos, muchos de esos líderes eran pastores, compañeros del mismo Luther King, se van en contra de él. Se van en contra de él. Y esos son los precios, esos son los costos de entender lo que es el llamado de Dios en la vida de uno. Y hay ¿verdad? Sé que el tiempo es breve, pero tengo aquí un fragmento pequeño del último, de ese discurso en el 1967, donde él elabora, ya no solamente que menciona su posición en contra de la guerra de Vietnam, sino que elabora su posición en contra de la guerra de Vietnam, y en el mismo, ¿verdad? Que no es de estos discursos tan conocidos, él allí menciona cuál es el rol pastoral y cómo su vocación le obliga a asumir esa posición. Y pues lo tengo aquí, ¿verdad? Lo podemos compartir. Si les interesa. Sí, claro que sí. Muy bien. De hecho, William Frey Santiago, antes de mencionar el discurso, dice que este discurso fue su sentencia de muerte. Lo pronuncia en Nueva York el 4 de abril de 1967 y fue asesinado el 4 de abril, un año exactamente después, en el 1968, en la ciudad de Memphis, Tennessee. Así que voy a leer parte de ese discurso, lo que tiene aquí el doctor William Frey Santiago. Dice, como si el peso de semejante compromiso con la vida y la salud de Norteamérica no fuese suficiente. O sea que trascendiendo ya. Dice, otra responsabilidad sobre mí cayó en el 1964. Y no puedo olvidar el Premio Nobel de la Paz, el recipiente del Premio Nobel de la Paz, que era también un encargo de una encomienda para trabajar con mayor ahínco, como nunca antes, para lograr la fraternidad del hombre. Esta es una vocación que me lleva más allá de mis lealtades nacionales, pero aun cuando no la tuviese, todavía tendría que vivir con lo que significa mi compromiso con el ministerio de Jesucristo. Para mí la relación de este ministerio con la búsqueda de la paz es tan evidente que a veces me maravillo de aquellos que me preguntan por qué me manifiesto en contra de la guerra. ¿Acaso ignoran que las buenas noticias están dirigidas a todos los hombres, a los comunistas y a los capitalistas, a sus hijos y a los nuestros, a los negros y a los blancos, a los revolucionarios y a los conservadores? Se han olvidado de que mi ministerio está en obediencia con aquel que amaba a sus enemigos tanto que murió por ellos. ¿Qué entonces puede decir al Vietcong o a Castro o a Mao como un fiel ministro de este? ¿Puedo amenazarlos con la muerte o no debo compartir mi vida con ellos? Dice más, dice aquí un poquitito más. De alguna manera esta locura, hablando de la guerra, tiene que cesar. Tenemos que parar ahora. 1967. Hablo como un hijo de Dios y hermano de los pobres que sufren en Vietnam. Hablo por aquellos cuyas tierras están devastadas, cuyos hogares se están destruyendo, cuya cultura se está trastornando. Hablo en nombre de los pobres de Norteamérica que están pagando el precio doble de esperanza, quebrantados en su país, y de muerte y corrupción en Vietnam. Hablo como un ciudadano del mundo, puesto que el mundo está horrorizado ante el camino que hemos tomado. Hablo como un norteamericano a los líderes de mi propia nación. La gran iniciativa en esta guerra es nuestra. La iniciativa de detenerla tiene que ser nuestra. Wow. Oiga, palabras contundentes. Qué bueno sacar este espacio, ¿verdad? Por lo que estaba luchando. Sacar en este tiempo, porque a veces estos días se nos pueden ir, ¿verdad? Pasar como agua entre los dedos y no darle la significación histórica que tienen. Así que a nuestros oyentes del 97.7 hemos querido tener este tiempo de reflexión, ¿verdad? En homenaje también a la vida del ministro Martin Luther King. Y pastor, agradecerte que hayas estado con nosotros, que hayas traído tan excelentes palabras
y que hayas dicho que sí, ¿verdad? Última hora escribiendo anoche, decir, ay Dios mío, si pudiera estar con nosotros. Claro que sí, estamos para servirles y que aprovecho, ¿verdad? Para decirles que junto a mí se encuentra mi esposa, Carmen Iris Santos, mis hijas, Aliris, Arelis y Angelin. Y aprovecho para decir que la lucha de Luther King nos tiene que inspirar a nosotros para dirigidos por el Espíritu de Dios, Espíritu de justicia, de amor. Abrir espacio, como lo está haciendo este emisor, para que mujeres puedan tener lugar, para que hombres y mujeres de diferentes, ¿verdad? Contextos socioeconómicos, de diferentes espacios geográficos, de diferentes lugares de origen, pueden encontrar en este evangelio una buena noticia y les felicito por abrir este espacio, estamos para servirles. Gracias. Me pueden encontrar ahí en la Iglesia Discípulo de Cristo en calle Comerío, icdccc.org y también en mi blog en pastorhistoriador.org. Ah, tremendo, pastorhistoriador.org, ya estaremos accediendo al mismo, gracias al doctor Alexander Fontanes. Y usted quédese con nosotros, hay buena música a través de Nueva Vida 97.7, y óigame, ya a las 5 de la tarde seguimos con buenos segmentos que vamos a estar compartiendo con cada uno, ya regresamos.